programa... Alguien de la tierra de Messi. Alguien de la tierra de Messi, exacto. Cambio de Rosalino por Rosalino. Y bueno, ustedes saben que este encuentro forma parte de una serie de encuentros que venimos organizando en esta sala, siempre el día jueves, a esta hora, y ya tuvimos experiencias hermosas de juntarnos a leer, que es a lo que nos dedicamos en esta institución, a leer para nosotros y hacer leer con otros, con otras, y bueno, y contagiar las ganas. Y como sabemos que leer juntos de alguna manera siembra ese deseo de leer, entonces eso, juntarnos para conocer autores que a lo mejor no tenemos leídos o que tenemos ganas de conocer, como mi conterránea sería Beatriz Actis, que nació en la zona del centro de la provincia de Santa Fe. Beatriz es de Sunchales, muy cerca de mi casa también, fue mi casa. Y no vamos a decir qué año tenés. Listo, chao, no vamos a decir qué año. Y Beatriz, además de una excelente docente, que ayer muy generosamente nos dio una clase interesantísima sobre la manera de articular, centrando en cuestiones de lectura, articular entre niveles. Fue muy interesante. Como formadora de formadores es muy requerida en todo el país, y también, por supuesto, es escritora. Y les voy a decir algunos títulos. Ella es autora de novelas como Los poetas nocturnos, Los años fugitivos, los libros de cuentos Lisboa y Variación sobre la costa litoral. Estos libros están adelante y después, si quieren, pueden darles una ojeada, llevarlos. Y el libro de poesía Sin cuerpo no habrá crimen. Y tiene una profusa y permanente obra literaria. Digo permanente porque todo el tiempo está trabajando sobre literatura para niños y jóvenes. Fue muy premiada, 2 veces tuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes, tanto para cuentos como para novelas, el premio Ciudad de Rosario y el premio municipal de Córdoba Luis de Tejeda en cuento. Publicó no solamente acá en Argentina, sino también en México y en España. Por ejemplo, esta novela que se llama Cruces cierran los campos, que ayer leímos al principio y todos nos quedamos con muchas ganas. Y esta novela, ¿cuánto hace esta novela? 2006, acá está dice 2006. Apretó un cosito. Sí, hola, ¿eh? Sí, esa novela ganó un premio en España en 2006, fue mi primera novela para adultos. ¿Me parece que me manda? No. Pero ahora yo te doy este y listo. Tengo problemas con la vida práctica. Ganó el premio, esta fue premiada en España. En España obtuvo el premio Reja Dorada de novela breve en Valladolid. Sí, Valladolid, ahí sí. Sí. Bueno, y entonces, muchos años después fue reeditada en una editorial de Rosario, que vamos a generar, que es la edición que aquí se usa. Bueno, tiene mucha obra para niños, mucha obra para jóvenes. Tiene un cuento que me encanta, que se llama Para alegrar al cartero, que ha circulado mucho porque es una belleza. Y mucha obra, incluso también de versiones, de clásicos, que uno puede encontrar en las colecciones para las escuelas. Pero de toda su obra literaria para niños, a mí me encanta esto. Es una belleza. Después denle una ojeada, porque además
Las ilustraciones de Lucía Seiza son preciosas, de este gato debajo de una frazada que pregunta, ¿llueve todavía? ¿Llueve? Bueno, y yo no hablo más, acá nos juntamos para leer y para que en realidad nos lea Beatriz. Así que después si querés conversamos, pero por ahora todo tuyo el escenario. Me parece que este se fue. Hola. Sí, excelente. Bueno, gracias. Gracias, Ana, por la presentación. Gracias por la invitación. Estoy aquí en otro rol, en el rol de escritora, y a veces me parece que la cosa docente, así la maestra argentina, la literatura para chicos y jóvenes, que a veces está relacionada por la cuestión del mundo escolar justamente con la educación, a veces parece que se comen un poco la otra actividad que tengo, que es la literatura para adultos. Entonces, de golpe, este espacio de poder leer literatura para adultos, por más que a lo mejor lea alguna otra cosita, porque veo muchos docentes o estudiantes acá, para chicos también, es un espacio particularmente gratificante y, bueno, un honor, una alegría. Y me tocó un clima fabuloso en Resistencia. Mi idea es leer un poco y comentar un poco sobre los libros. Algo ya mencionaba recién Nati. Mi último libro de cuentos se llama Variación sobre la costa litoral, lo publiqué en Nudista, la editorial de Córdoba, y ahora va a salir otro libro de cuentos en Caburé, de Buenos Aires, que se llama Aire de Huir, que es una cita de un poema, que da título al libro. Variación sobre la costa litoral se llama así porque es una variación literal, o sea, cada cuento tiene una segunda versión, hay una segunda parte. Y también es variación porque es una especie de recorrido por la provincia de Santa Fe, en que ha habitado en diferentes zonas y bueno, siempre hay una cosa del desplazamiento y demás. Voy a empezar leyendo, ya que están un poco más atentos, voy a leer un cuento un poquito más larguito y después voy a leer cosas más breves. A medida que la atención decae, voy leyendo cosas más breves. Y en realidad lo que voy a leer es un cuento que se llama El poder del círculo y bueno, pero voy a leer la primera parte, porque son autónomos, se puede leer de manera autónoma, y la variación, que es una especie de reescritura del texto anterior, queda ahí como invitación para quien la quiera leer en algún momento. El poder del círculo. Me asomé a la vereda lluviosa y giré la cabeza hacia la derecha. Vi al fondo de la calle, que a esa altura desciende, la copa de un lapacho florecido contra las paredes grises del edificio de la aduana. Esa imagen me alegró la mañana. Después entré a un locutorio con ciber, no tengo computadora portátil, y busqué datos sobre lugares en que vendieran monociclos. No eran fáciles de encontrar. Al fin di con uno, pero no en Rosario, sino en Coronda. Me subí a la Estrella de la Costa en la terminal después del mediodía y por la ventanilla vi el campo, monótono, interminable. Saliendo de la ciudad ya no llovía. Tenía por delante un par de horas de viaje. Bajé del ómnibus en Coronda a las 3 de la tarde. El cartel de bienvenida mostraba campos sembrados de frutillas y la leyenda, la ciudad de los rojos rubíes. El pueblo parecía vacío por completo. Pregunté por la dirección en una estación de servicio. Caminé unas 10 cuadras, había veredas que ostentaban, como en Rosario, altos lapachos florecidos. Y llegué a una casa sencilla, sin ningún cartel que la identificara como comercio. Me atendió un hombre de unos 60, 65 años o tal vez más. Me dio la mano y me saludó. Chiabaza, mucho gusto. Me hizo pasar y dijo que era su hijo quien ofrecía a través de internet los monociclos que él fabricaba. Fuimos hacia el garaje, convertido en taller. Para eso atravesamos la cocina, en donde una mujer, la esposa del fabricante, estaba preparando el mate. Me saludó con una sonrisa y dijo: enseguida les voy a cebar. El monociclo era rojo, la pintura brillaba, impecable. El hombre me empezó a contar cómo había empezado en esto. Había trabajado más de 30 años en la bicicletería del pueblo cuando se le ocurrió experimentar, probar, decía. Construyó primero una bicicleta doble de las usuales, comunes, decía. Después se le ocurrió la idea de una bicicleta doble pero horizontal,
en la que los dos ciclistas fueran sentados uno al lado del otro y hubiese 4 pedales. Hace unos años, un circo pobre había dado funciones en Coronda y el dueño le encargó un monociclo jirafa sobre el que los malabaristas harían sus acrobacias. Fue el primero que construí de ese tipo. El hombre había tenido miedo de que no le pagara, pero el dueño del circo sí lo hizo y además le regaló entradas para la función. Los llevé a los 2 nietos, dijo, y vino también la patrona. La patrona asintió. En ese momento estaba esperando que yo le devolviera el mate, corto, dulzón y con gusto a hierbas serranas. Después me preguntó cómo se le había ocurrido comprar un monociclo, para qué lo quería. Debía llamarle la atención que yo fuera una persona de edad madura y sin aspecto de trabajar en un circo o de hacer acrobacia en las esquinas a cambio de propinas. Quizás también lo intrigara mi ojo defectuoso que podría afectar el equilibrio. Me dio pudor decir que era para mí. Le dije que iba a regalárselo como una sorpresa a mi hijo. Antes de que me fuera me mostró su tesoro, un velocípedo. Lo tenía en un rincón cubierto por una funda. Lo destapó como en un acto de magia, tal vez como influencia del circo del que de alguna manera formó parte. Yo solamente había visto velocípedos en las películas mudas o en dibujos antiguos. Me dieron ganas de salir al patio o a la vereda para probarlo, pero el hombre no me ofreció esa posibilidad y no me pareció bien pedírselo porque la mentira anterior sobre el regalo sorpresa al hijo inexistente iba a quedar al descubierto. Al final fuimos a lo nuestro. Examiné el monociclo, lo levanté, resultó ser liviano. El precio era razonable y yo ya estaba al tanto porque era el que había estipulado con el hijo de Chiavasa a través de internet. No lo probé porque tendría que practicar mucho antes de lograr el equilibrio necesario para treparme y andar. Ya había cruzado la puerta y el fabricante volvió a hablar. Me pidió que, cuando mi hijo pudiese dominarlo, por favor volviera a Coronda con él. Nunca vi a nadie viajar en uno de mis rodados. Pronunció rodados con cierto orgullo. Salvo en el circo, dijo. Le hice una vaga promesa de que mi hijo inventado regresaría, heroico, montado en su rueda. Quizá estaba desierto a las 2 de la tarde de un día de semana, pero los pocos que pasaban nos observaban, a mí y al monociclo, con cierto burlón detenimiento. Solo los niños parecían admirados. A veces un perro vagabundo nos ladraba. Me puse entre una mesa y un banco clavados al suelo, en el sector en que la gente hace picnic los días feriados. Apoyé los brazos en una mesa y un asiento que estaban cerca, mientras en el medio de ambos y subido al monociclo trataba de hacer equilibrio. Iba controlando con el reloj la duración de cada intento. Al principio no lograba mantenerme sin apoyo y sin caer por más de 5 segundos. Recién horas después, avanzada la tarde, pude dar un par de pedaleadas. Trataba de evitar, en la medida de lo posible, los golpes más estrepitosos. La cancha de bocha cercana se había ido poblando de jubilados. Uno gritó, mirando hacia mi lado, «Andá a laburar». Por un instante pensé que podría pasar por ahí algún conocido y ver mi práctica incipiente, aunque a esa hora y en ese lugar no resultaba muy probable. No me preocupó, sin embargo. Estaba concentrado en lo mío, en mantener el equilibrio, en echar a andar sin grandes tropiezos por los caminitos del parque. En esos primeros días tuve una sola caída contundente, cuando intentaba andar fuera de los límites del banco y de la mesa de cemento que me contenían. Salté, quise caer parado, pero tropecé con una piedra, seguramente era una piedra, y caí, no de rodillas ni con las manos apoyadas, sino despatarrado sobre el pasto. Recordé que en Coronda el fabricante me había contado que, tras haberle vendido el monociclo jirafa al dueño del circo, alguien del pueblo le encargó otro. Después de una semana se lo devolvió abollado y con raspones en el cromado, argumentando que no funcionaba y que quería de vuelta su dinero. No me gustaba practicar en el parque los fines de semana cuando se llenaba de gente, porque, si bien ya dominaba bastante el rodado, como lo llamaba Chiavasa, la visión de un hombre adulto en monociclo, y no de un joven acróbata, despertaba cierta reprobación. No quise dejar que eso me afectara, pero me daba cuenta de que de algún modo velado sí lo lograba. A veces creo que la alegría íntima de vencer un obstáculo, de probarme a mí mismo que podía hacer algo en primera instancia difícil, complicado, no me satisfacía tanto cuando me sentía observado. Rosario, de todos modos, pensé, no es un lugar prejuicioso como debe ser Coronda o cualquier pueblo.
No todo el mundo podía conocerme ni juzgarme en esta ciudad de 1,5 millones de habitantes en la que desde hacía tantos años sobrevivía. Cada noche me gustaba verlo apoyado en un rincón del pasillo que une mi dormitorio, la cocina y el baño, como un animal raro en reposo. Alquilaba por entonces un departamento de pasillo. A veces me cruzaba con el muchacho del departamento del fondo, el que tenía un Renault Gordini plateado. Me vio salir un día con el monociclo y se detuvo para hacerme preguntas. Una noche tocó a mi puerta y me invitó a su casa. Había recibido la visita de un amigo recién llegado de Brasil. Estaban practicando trompeta. El amigo tenía puesta una remera desteñida en la que aún podía verse la cara y el nombre de Gillespie. Me pidió que llevara el monociclo. Les mostré un poco en el pasillo de entrada y después en el pequeño living cómo lograba andar por breves trechos sin perder el equilibrio. Tomamos vino, ellos tocaron. Yo tenía el monociclo apoyado contra la pared, pero al alcance de la mano. En la madrugada el vikingo se sacó la remera que yo había elogiado para regalármela. Lucho contó que unos amigos ocupaban una casa abandonada en pleno centro, por calle Corrientes, y que durante el día trabajaban en las plazas y especialmente en las esquinas, actuando frente a los automovilistas detenidos ante los semáforos en rojo. Me llevé de su casa el monociclo y la remera. Al otro día al levantarme tenía resaca. En horas iba a tener que viajar a Santa Fe porque había una reunión en la escuela y entrábamos antes del horario habitual de clase. Me había desacostumbrado a beber y a trasnochar. Desde aquel día, Lucho comenzó a llamarme Dixie o a veces Gillespie directamente, aunque yo ni siquiera llevase puesta la remera. Días después fui a la esquina en la que trabajaban o actuaban los amigos de Lucho. Una chica de unos 20 años se movía con destreza sobre un monociclo blanco con un asiento distinto al mío y caños más finos. Pensé que tal vez fuera importado. Junto a un muchacho con redoblante y otro que tocaba el bombardino. Me acerqué al cambiar el semáforo. No les dije que teníamos un amigo en común y les dejé 100 pesos. Me pareció ver el Gordini de Lucho estacionado por ahí cerca, aunque en esa oportunidad a él no lo vi. Cuando el vikingo había contado su vida en Brasil, sus viajes a través de Uruguay y de Argentina, lo que más me había gustado era la fantasía de cambiar de vida, de llegar a un nuevo lugar y convertirte en otro, tener otros amigos o al menos conocer a otra gente, andar por nuevos lugares, adquirir hábitos, pasar de un pequeño universo a otro pequeño universo creyendo con inocente confianza que se puede ir y volver. Eso intentaba yo, modestamente, repartiendo mi vida entre Rosario y Santa Fe, en mi breve oscilación por esos puertos del litoral. No pude ocultar la satisfacción, la sonrisa, cuando por primera vez pude andar un largo trecho en el monociclo sin gran dificultad. Casi como cuando en la infancia mi padre sacó las rueditas de la bicicleta y pude salir, en tambaleante y pero duradero equilibrio, a dar una vuelta a la manzana solo. Cuando me acostaba y apagaba la luz, pensaba que al día siguiente iba a avanzar un poco más en la búsqueda de la velocidad y el equilibrio, y que, mientras transcurría la noche, el monociclo estaría esperándome, cómplice mudo de una nueva vida, de una vida de riesgos. Después está la variación, que no voy a leer, en donde la cuestión del sigue estando el Parque Urquiza, sigue estando este mismo personaje, pero el círculo se vuelve hiperbólico, porque en el Parque Urquiza de Rosario la referencialidad es bastante clara. En el espacio urbano de Rosario está el planetario, y entonces, bueno, hay una cuestión con unos adoradores del círculo que hacen unas rondas y él termina sumido en una especie de viaje intergaláctico. Entonces, como, perdonen mi cosa docente, pero es como la variación así que juega con otro género en la segunda parte. Yo empecé a escribir este libro, bueno, uno empieza a escribir, pero no necesariamente empecé a escribir unos cuentos y después vas viendo qué pasa y a lo mejor los podés aglutinar y hay un eje y te parece que da para cuentos. Y empecé a escribir 1, 2, 3 cuentos y me di cuenta que siempre estaba escribiendo de alguna manera el mismo cuento, que eran variaciones. Entonces me di cuenta que esos 3 cuentos estaban unidos por algún eje y que más allá de que se podían leer de manera autónoma, como hice recién con este, quizás el sentido se completaba con la variación. Y en algún momento la variación terminaba, pero podría haber seguido. Entonces después a los otros cuentos los seguí escribiendo ya con este criterio de voy a escribir este y después voy a escribir la variación. En el caso de Cruces Cierra los Campos, que mostró Nat ya, esa es una cita de un verso de Barbiziotis,
y fue mi primera novela para adultos. Yo venía de escribir para chicos y para jóvenes, y lo contaba el otro día. La escribí y vi que había un concurso de novela en Valladolid y dije, lo voy a mandar con esa lógica del más sí que uno tiene, esa lógica sunchalense, más sí, ¿qué me cuesta? Lo mando, no conoce a nadie, con seudónimo, era por mail, no gasto dinero, etc. Y lo gané, no lo podía creer. No lo podía creer, hace como 20 años de esto, y bueno, fui a Valladolid, nos fuimos con mi hija que era adolescente, no podía justificar faltar a la escuela, saqué 15, no sé cómo es acá la cuestión, porque saqué sin sueldo, que te puedes sacar una casa particular en 15 días para viajar. Llegué a Valladolid, me preguntaban por mi obra, yo tenía mucha obra para adultos en ese momento. Y bueno, fue importante para mí. Lo que pasa es que eran otras épocas, y entonces, bueno, se publicó en una editorial de allá, de Multiversa, me mandaron un montón de libros, después yo traje algunos solamente a Argentina, quedaron retenidos en aduana. Vieron todos esos vaivenes que todos conocemos. Cuando después me mandaron menos, tuve algunos, bueno, en fin, cambió muchísimo, 15 o 20 años parecen siglos, entonces no había posibilidad de libro electrónico o de compras virtuales, o sea que ese libro quedó ahí y realmente no, seguí publicando otras cosas acá y no se me ocurrió reeditarlo. Y María Angélica Scotti, una escritora de Rosario que murió hace poco, lo había leído, yo le había dado uno de los pocos ejemplares que había traído originariamente porque es una crítica a la Capital o en algún diario de Rosario, y cuando ella y su marido Walter Operto deciden fundar esta pequeña editorial, Ramos Generales de Rosario, ella se acuerda después de 20 años de haber leído esta novela y no recuerda que se hubiera reeditado. Se comunican y me la piden para reeditarla. Entonces siempre esta reedición tiene otro significado para mí, porque digo lo que es la memoria de un lector. Cuando finalmente esa escritora y lectora se convirtió en editora, me pidió la novela. Y bueno, por eso ahora esta reedición que está circulando. Esa es una novela coral, es toda una familia, que distintos miembros de la familia empiezan a contar a partir de un hecho traumático sus versiones y sus vidas, y ahí se va rearmando la cuestión. Cuando leo el cuento del monociclo, no sé a ustedes si les sorprende, pero muchos me dicen, qué loco ese personaje del adulto, es un amigo mío, así se lo digo yo. Para desmistificar, decimos, no vamos a considerar que uno traslada la experiencia directamente, pero realmente surgió a partir de un amigo que compró un monociclo, siendo nosotras gente adulta ya, y a partir de ahí disparó el cuento. Me parece siempre una anécdota simpática, y a él en particular le causa mucha gracia cuando yo cuento, que todos me interrogan, ¿cómo se te ocurrió la idea? Sigo leyendo así. Por más que empezamos con narrativa, estoy pensando qué textos breves tengo. No tengo muchos breves, así que voy a leer algo de poesía, si les parece. Si les parece, y lo leo en el teléfono, no porque me haga así la moderna, que no lo soy, sino porque gané un premio de poesía ahora en Ecuador con un libro y que lo van a publicar el año que viene, y entonces la gente de ese encuentro de poetas que organizaba el premio mandó algunos de los poemas de ese libro, que todavía es inédito, a algunas revistas, El Cazón, bueno, algunas en Chile, otras en México, y salieron publicados. Entonces yo los poemas los tengo acá virtualmente y por eso los leo desde el teléfono. Bailaban. Soñé que mis abuelos bailaban en la cocina de su casa mientras tomaban una copa de vino. Jamás vi a mi abuela beber una copa de vino. A veces mi abuelo era mi padre. Entré preocupada a la casa porque vi luz desde el patio y encontré esa escena. Yo le llevaba un disco de Dean Martin. No puedo ser la que baila, y debería. Mi abuelo sollozaba en el hombro de mi abuela agradeciendo que lo hubiera acompañado durante todos esos años. Nunca vi durante mi infancia, en la realidad de la vigilia, una escena parecida. Ellos están muertos hace décadas, también mi padre. ¿Qué no daría yo por atravesar de nuevo el pasillo con techo de Santa Rita y entrar en aquella luz imprudente?
Fantasmas familiares. A los fantasmas familiares se va agregando mi madre en fragmentos como una nube blanca. Al decir mamá parece que vuelve, que todo vuelve. Ella, la infancia, el tacto delicado de las telas de unos vestidos de fiesta. Todo, y solo por la intimidad del nombre. Sobre el invierno. Escuchamos un ruido extraño en el medio de la noche. Pensé como en un sueño. Es un chico noctámbulo jugando a la pelota en la vereda. Nos levantamos, espiamos a través de la ventana. Eran caballos rompiendo las bolsas de basura. Oí tu voz como en un trance. En las galaxias hay días y también hay noches. Y como en aquel poema, pensé en todo lo no vivido que queda en lo vivido. Durante la mañana había encontrado un viejo amigo en el justo centro de la calle, en donde el viento del puerto nos apretaba los abrigos y nos hacía temblar. El viejo viento azotando nuestros cuerpos desde el puerto vencido. Dijo mi amigo después de un largo tiempo: te extraño. Y me acordé de tantas cosas. Aquel deambular por la ciudad cuando éramos jóvenes apenas. Aquella sensación de amanezco en el mundo. Poco. No, a veces, para mí escribir poesía, yo escribo poesía entre la narrativa. Me causaba mucha gracia y hasta mucha ternura porque esa cosa de los poetas latinoamericanos, con haber ganado este premio, que hicimos un Zoom, por haber un encuentro entre varios poetas y demás, y todos se saludaban unos a otros: ¿cómo le va, poeta? ¿Cómo le va, poeta? Y yo pensaba, ¿a mí? Porque esa cosa, cuando vos venís del mundo de la narrativa, te parece un poco inaccesible el mundo de la poesía, por más que publiqué varias cosas. Y entonces me doy cuenta de que a veces cuando tengo algún tipo de necesidades, como duelos familiares y quizás el duelo por la juventud, etcétera, me parece que la forma por ahí es el poema, y bueno, estoy en una etapa en que leo poemas. ¿Les parece que lea otros poemitas? Son cortos. ¿Hay clima para leer poesía? Sobre el invierno. 2. Había leído aquel poema de Montales sobre la calle de la Media Luna antes de conocer Edimburgo. Era diciembre, la primera nevada caía. A poco de llegar vi que la Media Luna no era una calle, sino una batería del castillo que amenaza o embellece la ciudad. En el poema dice Montale: el hombre que predicaba bajo la Media Luna me preguntó: ¿sabes dónde está Dios? Lo sabía y se lo dije. Movió la cabeza. Es a la vez espléndido y triste. Entramos en un bar de la ciudad medieval una tarde oscura, huyendo de la tormenta. Adentro, mujeres de nacionalidades inciertas, danesas, bailaban, y hombres tocaban guitarra y violín. Todos bebían bajo la mirada estática, eterna, de un retrato de Robert Burns. No teníamos frío, no teníamos miedo, éramos jóvenes y amábamos. No nos delataba la mortalidad. Afuera, escoceses pasaban silbando bajo la ventisca. Escribí este poema hace muchos años y ahora mi hija vive en Edimburgo, así que bueno, fue premonitorio. Vos. Te sorprende un clavel del aire que asoma del balcón. En todo de belleza, decís. Fumás y haces un gesto extraño. A veces parece nervioso y otras veces displicente, y sin embargo todo sucede en un mismo movimiento. Una mano en la pared, después la otra, los nudillos hinchados. Te adivino respirando en la oscuridad. Pero ¿cuál es tu furia? La furia que te mueve. El gris es intempestivo, decís, y hay humo sobre el día. Más tarde hablas del fuego y de la oportunidad del invierno para las fogatas. Imagino que la noche se abre y se cierra ante cada destello. Las llamás el espinazo de la noche como Sagan, y quizás pienses también en el detrás de las estrellas. En tu palma están todavía los restos de esa flor que levantaste del suelo. Ah, la recurrente maravilla. Bueno, no de amor, le mandé.
en el medio de tanto duelo. El poema del sueño. Dije una frase improbable mientras despertaba. Me asomé a la vigilia crédula y alcancé a murmurar aún en medio del sopor algo sobre abrir no los ojos sino los jardines. Casi estabas ahí. No sé si hay mucho tiempo como para que leer otro cuento que había marcado, que es medio largo, o quizás podría leer un cuentito muy corto, que también lo tengo en el teléfono porque también se publicó en una revista, en la revista Burak, y como es muy breve, aprovecho para leerlo aquí. Se llama Carnaval. Porque si no, los cuentos que están en estos libros, o los capítulos de la novela que tienen cierta autonomía y podría leer, me parece que son demasiado largos. Carnaval. Siempre había sido hermoso. En la época en que lo conocí, un joven hermoso. Ahora, lo había imaginado algunas veces, un hombre armónico en su madurez. Yo había escrito poemas sobre sus pómulos y en esos días sentía que aquello duraría un poco más que un poco. Pasaron los años, el tiempo mitigó como siempre la pasión. Volví a verlo hoy, fue una casualidad. Ni siquiera sabía por los rumores de la ciudad o por cuestiones fortuitas, no teníamos amigos en común, qué es lo que había sido de su vida a lo largo de estos años. En verano salgo por la noche a andar en bicicleta, quizás para mitigar el ruido del insomnio. A veces también lo hago en las tardes invernales, cuando uno se pierde en la ciudad difusa, como cubierta por el humo. Ahora es otoño, oscurece temprano y los primeros fríos alejan a la gente de las calles. Vuelvo hacia mi casa en bicicleta cuando escucho que alguien que pasa caminando por la vereda me llama por mi nombre, no por mi apodo. Es él. Se acerca, hablamos, cuenta generalidades sobre su vida en estos años. Estuvo radicado un tiempo en Buenos Aires, dice, tiene un hijo, ha vuelto a vivir en la casa natal en Guadalupe. A la vez, relato ante su moderado asombro algunos de los asuntos que han acontecido en mi vida. No puedo dejar de pensar cuánto tiempo ha pasado. Miro hacia la esquina. La calle que ahora es Eva Perón tenía otro nombre. Algunas frases las acompaña con una sonrisa triste que no es circunstancial. Lo recuerdo ahora como una revelación. Siempre le ha sido propia. Miro su rostro en la penumbra de la calle. Es todavía el rostro de un hombre joven, aunque la hermosura no está o se ha vuelto demasiado lánguida. Me detengo con disimulo casual en la boca, la piel, los ojos claros. Una cicatriz le cruza la sien. Esbozo algunas otras variedades sobre mi vida. Él elude con cortesía darme más precisiones sobre la suya. Pienso, esa cicatriz es de un arma blanca o de una botella en medio de una pelea. Recuerdo que sus años juveniles habían sido desprolijos, incluso turbulentos. Se enciende en mi cabeza un verso famoso. Mi juventud fue como un huracán. Sin embargo, a la herida la había recibido en los que yo había supuesto serían sus años de madurez y de reposo. La vida no había sido para él, es evidente, un largo camino sin escollos. Pienso en una máscara de carnaval que cubre el rostro que alguna vez admiré. No carnaval como evasión o fiesta, sino como farsa. ¿Cómo lo recordaré de aquí en más durante los próximos años? ¿Como aquella piel límpida o como esta cicatriz que le parte la cara en mitades oscuras? Nos despedimos. No me marcho con la dignidad de las películas, sino con la ridiculez flagrante de la vida, en bicicleta, con ropa abultada, por una avenida desierta. Por lo breve. Siguen siendo los poemas que les decía del libro que se publica el año que viene en Quito. Yo estoy en trópico. Hoy le decía a Nat, cuando entré a su patio, esto es el trópico. Y mi hermano vivió muchos años en Formosa y yo siempre que venía a esta zona siempre tenía esa sensación. Pero mi hermana me decía, no, en el patio tengo una guayaba. No, le decía yo. Me decía totalmente exótico. Nosotros teníamos paraíso en el patio de Suchal.
Trópico. Temo morir de cólera en este país lejano, como morían de malaria aquellas lápidas mujeres inglesas en las colonias africanas. Pasa el camión nocturno de la basura y mezcla frituras con frutas salvajes de nombres sonoros, olores amenazantes como selvas. Una perra marrón hace piruetas tristes junto a su dueño, vestida con una capita roja y raída. Me dan ganas de llorar. Miro la noche y en ninguna parte hay luna. Una plaza iluminada por fuegos que giran y trepan desde las manos de los malabaristas hasta la sinceridad de la noche. Paraíso de mutantes, bellezas, miedos. Sufre la luz sobre cabezas miserables. El ciego baila. Es un desdichado. Blixen. Reviso las cartas de Karen Blixen. En ellas cuenta un amigo que otro amigo le envió un gato por tren hasta su casa en el medio del África. Pero el gato se extravió y nunca llegó, y ahora, al leer, no logro conocer el paradero del gato, que fue en definitiva de la vida del gato, porque ella no vuelve a mencionarlo en ninguna de las cartas, y el gato sin destino entre los trenes del África me desespera. Limpiamos bibliotecas. Compré una fotografía de Jacques Prévert de 1946 en forma de postal, publicada por Edición del Desastre, en la que él está sentado en un café de París acariciando a un gato negro y blanco que duerme sobre la mesa. La compré por el gato. Y la acomodé en la biblioteca entre los libros caídos, con polvo, superpuestos. Iba leyendo mientras tanto la novela inconclusa de Capote, que lleva la cita de las plegarias atendidas. La iba leyendo, iban rodando una a una las hojas. Caían al suelo, desarmadas e innobles, en abandono del libro descosido. Aproveché además y acomodé los estantes, y entre ellos un regalo reciente, simple. Mi primo trajo desde Lima la colección de las viejas poesías de Vallejo. A través de la ventana que ilumina y descubre rincones, los colores antiguos, extraños, repetidos de la tarde. La frase de Leonardo está escrita al costado de los libros con una tinta gris. Las ansiedades de la vida son nada. Claro, lo mejor es el verso final, pero es de Leonardo, es de Da Vinci. Bueno, la selección de poemas terminó en este libro de los poemas del libro que se va a publicar el año próximo, y este es el libro que mostró Nat antes, que llueve todavía, y yo lo publiqué en una editorial de Rosario que se llama Listo Calisto, que tiene esta linda estética. Las ilustraciones son de Lucía Seiza, que también es de allá. Yo lo había adelantado Nat, es un libro hacia objetos. Y en general, en esta época, las chicas de la editorial son una cooperativa, publicaron mucho literatura para chicos, y cuando me dijeron, bueno, me pidieron un libro, y yo sinceramente no sabía si era un libro de literatura para chicos o de literatura para adultos, y como hay muchas referencias a los gatos, que como verán son un tema recurrente, y me parecía que los poemas sobre los gatos eran un poco más zumbones y que podían ser más para chicos, bueno, les terminé diciendo que sí, que era para chicos. Ellos lo leyeron, los discutimos, y con la ilustradora también, y finalmente se publicó este libro. Si me permiten seguir leyendo poesía, y no a Morita y Amelie. La primera parte se llama Verano. Río. A esa hora es un color solitario el río. Veo correr el agua, el sol se oculta, las nubes bajas se dispersan, se mezclan con la estela de una lancha que acaba de alterar ruidosa la calma de la tarde. Una por una aparecen las estrellas. Paraná. Lluvia de diciembre sobre el río Paraná. Flores en el viento como hamacas, jarana de pájaros en las ramas, jacarandá. Lo muestro porque dialoga mucho con la imagen. Yo hice así una migración interna por la provincia, siempre lo repito, porque nací en Sunchales, cerca de Rafaela. Plena pampa gringa, llanura, agua no había, salvo algún canal por ahí de un arroyuelo.
Y me fui a estudiar a Santa Fe, al lado de la laguna Setúbal, que no quiero que esta sea una clase de geografía, pero bueno, que es como afluente después del Paraná. Y ahí fui apropiándome de a poco de la costa litoral, que me costó al principio. Ahora desde hace varios años vivo en Rosario y vivo a 2 cuadras del Paraná. En Paraná es majestuoso. Yo veía el Paraná y decía, ¿por qué me resultaba familiar? Y yo digo, era de leer el Mississippi. Era de leer el Mississippi en las aventuras de Tom Sawyer o algo así. Yo desayuno en el bar, vivo en un departamento, ¿no? En un piso 10 y desayuno en el bar de la esquina cuando hay mesas en la vereda que el tiempo lo permite. Generalmente el tiempo lo permite, realmente desayuno y al fondo de la calle pasa un barco. Y a la vez vivo en el microcentro, o sea, tengo un banco ahí al lado, pero a la vez te pasa un barco por el Paraná y es una cosa así muy mágica. Y para mí el litoral fue una construcción realmente. En mis últimos libros aparece el litoral porque fue una elección de vida y una construcción la cosa litoral. Lluvia y jacarandá. Llueve todavía. Flores de jacarandá giran arrasadas por la fuerte brisa. Son gotas de lluvia violetas, chiquitas sobre un charco a sus pies. Flores de jacarandá caída es a plena luz del día, gota de mentira que flota apenas sobre el agua fina. Hay mucho más que lluvia, que una sola lluvia, en esta mañana oscura sobre el litoral. Gato que mira la lluvia. Gato que mira la lluvia, el mundo se esfuma, una lágrima cae. Gato frente al espejo. El gato inexperto, es que es un niño, se descubre de pronto ante un espejo. Esa imagen también es él y no lo sabe. Eso dice el manual sobre el gato y los objetos del mundo en el capítulo Ante la luna del espejo. Su lomo se eriza, se pone alerta en actitud de guerra como si fuera a atacar a un pequeño tigre de la India o un casi tigre de Bengala. Pasará el tiempo y se acostumbrará. Y ya mayor, adulto o anciano, el gato pasará frente al espejo sin preocuparse, altivo y ausente. Habrá aprendido que el otro es su reflejo y que no tiene sentido revelarse. Nunca nadie podrá tocar en el reflejo su pelaje, no podrá sentirlo áspero o suave, aunque casi siempre suave. Nunca el otro será tan tibio, nunca será tan terso o raro o peludo. Nunca los dedos podrán sentir la lengüita áspera o el hocico húmedo. Mira el espejo y le dice a su doble, otra vez será. Por la ribera. Estamos los dos de frente al río. La forma de tu boca es un simple horizonte. Si sonríe, el sol se asoma. Si los labios se fruncen, no hay luz ni arco iris tras la lluvia y siempre es de noche. El bote en el río reverbera. Es su juego, como viento en el agua, como magia en galera. La luz se refleja en el cauce marrón por donde el bote flota y oigo la música de un pájaro, su canto, las notas de su canto, las luces y el agua, la música isleña y la resolana, los motivos simples para estar feliz esta mañana. Entonces es cuando espero el viento más fresco del este o del oeste y disfruto de esa luna pálida que empieza a brillar sobre el agua. Me acerco a la orilla y mojo los pies y debajo de mis pies la luna ha crecido e ilumina el ancho del río, las aguas desbordantes. Muy cerca de mí salta un pez y se zambulle y el agua fresca, nocturna, me salpica. Pequeño siamés. Dice el manual de instrucciones para la crianza del gato bebé en su página 16. El siamés juega mucho cuando es bebé, pero se aburre enseguida. A esto último lo agrega en una nota al pie. Por suerte las gallinas se han ido del patio, vuelven cuando atardece el gallinero del vecino, cruzando la callecita que mira al norte, y solo quedan entre nosotros los zumbidos de los mosquitos y los rastros de las hormigas en los caminos irregulares formados en el pasto. Recito, invento un verso chino. Venus brilla sobre el río. Gato y trompeta. Pasa la banda por el camino rural. Hay clima de fiesta. Suena la trompeta.
El gato se esconde debajo de la colcha, debajo de la manta, debajo de la sábana de la cama, del último cuarto de la casa. En medio del campo ahora sonidos de agua, sonidos de campana. Un gallo canta y traza la hora en medio del campo lluvioso. Me acerco a la higuera. Los frutos no están todavía maduros, deberían estarlo, son los días finales del verano. El clima volátil de los últimos meses ha tenido que ver con la maduración tardía de estos higos de febrero, verdes y duros. Hoy, la lluvia de verano embarró el patio y las sandalias y salpicó mis pies, y tal vez logre que florezcan las plantas entristecidas, envejecidas del jardín, y que los higos maduren antes del otoño. Ese gallo canta a cualquier hora, pienso, y camino otra vez descalza sobre el pasto, pese a la lluvia. Bueno, leí un montón del libro, pero si les parece leo ya el último y termino y después charlamos un poco. ¿Estoy bien con el horario? Bueno, la segunda parte se llama Otoño. Llevadas por el viento desaparecen las nubes espesas en el pausado otoño que gira y que vuela levemente sobre el agua. Y en más breve ruido cuando tocan el suelo las hojas, las flores marchitas. Bajo la lluvia modesta, bajo el peso de un pájaro, la siesta se cierra lenta sobre sí misma. Pasa una bandada, ranas que lloran, silbidos de las aves de la costa. Está abajo, dice un pescador, como para sí mismo, mirando el río que navega frente a nuestros ojos. Su voz es apenas algo más que un murmullo. Se puede llegar desde este lugar de la costa hasta el pueblo vecino caminando por la orilla, dice. Tréboles en el otoño, árboles verdes y amarillos. Adentro de la casa una lámpara apenas turbia con la luz sinuosa perturba este desierto y parece uno de esos raros cuadros coloridos fragmentarios. Su voz, la voz del campo y de la tarde, no tienen traducción. Al alejarme lentamente de la orilla, no es fácil descifrar las formas, porque resulta que ya no hay formas bajo la tenue luz del sol. Llueve, cuéntame qué ves a través de tu ventana. Con lenta sorpresa, gato, vemos la belleza del mundo como si fuera definitiva. He salteado los poemas, pero al final terminé leyendo. Me pareció como varios eran poemas narrativos, podía leerlos aquí. Hablo mucho del río, hablo mucho de los gatos y hablo de la siesta. Cuando yo me fui a vivir a Rosario desde Santa Fe, en Rosario no duermen la siesta, porque Santa Fe es como acá, que se hace mucho calor, por ejemplo, los comercios cortan, ¿no? A la siesta, no hay nadie en la calle en verano. Y Rosario es más urbano, más porteño, los horarios corridos. Los primeros que fui al banco, llegué muy temprano, hablan más tarde. Y bueno, para mí la siesta sigue siendo algo muy sagrado. Pues aparece mucho la siesta ahí y me miran con muchísima extrañeza los rosarinos con la cosa de la siesta. ¿Y cuál es el karma? Tengo un programa de radio que a eso voy. Un programa de radio que está en YouTube, que se puede ver en YouTube también, que se llama Espacio Libro, se puede ver por una señal que es ANB. Entran noticias y el programa se emite los lunes y después, bueno, queda grabado en YouTube. Y bueno, finalmente, por la grilla, etcétera, te ofrecen un cierto horario, 2 de la tarde. 2 a 3 de la tarde. Yo no sé cómo hablo, realmente. Tomo café. Así que bueno. Eso, más allá de los gatos y el río y la cosa, y cierta cosa existencial, digamos, la siesta es protagonista también de este libro. Bueno, me parece que las lecturas pueden haber sido hasta acá. ¿Estamos bien con el horario? Yo no me doy cuenta. Está la nueva versión del primer cuento, que yo me hice toda la secuencia que empezó la mirada de ese lapacho que parece que era un día de lluvia. Y no sé si ¿El del monociclo decimos? El monociclo. Sí. Y me dio ese mensaje como de atreverse más allá de los límites y
sin importar la Sí, mirada. sí. Me gustó también la referencia a los músicos, a de la venganza, Sí. Qué lindo hubiera sido usar la nueva versión del mismo cuento. Y juro que no lo hice como estrategia para que compren el libro. Juro que no fue No, realmente no leí la segunda parte porque temí que se hiciera muy largo. Pero bueno, las variaciones, si quieren les cuento un poco, no va a ser lo mismo, pero les cuento un poco lo que yo decía esto. Él vuelve al Parque Urquiza, lo contaba antes, pero en realidad entra dentro de una especie de grupo esotérico, digamos, que hace unas rondas en torno del planetario, y por eso las dos versiones tienen el nombre común del poder del círculo, pero ahí lo que inicia es una especie de viaje astral, o sea que del monociclo pasa a otra cuestión, pero con ironía, digamos. No se sabe si va a producir. Él en realidad quiere hacer el viaje astral y no sabemos hasta el final. Y otras veces la variación es, por ejemplo, en el primer cuento, que también lo había marcado para leer, es una... El Estrella de la Costa es el colectivo que aparece siempre ahí. Yo no sé manejar, así que para mí los colectivos son... y anduve en la provincia en colectivo siempre. Y entonces, por ejemplo, en el primer viaje hay una mujer que vive en la ciudad, que se ha ido del pueblo hace muchos años, se ha separado de su marido, el marido ha quedado viviendo en el pueblo, el ex marido, y bueno, ella tiene hijas grandes ya y vive en la ciudad, y de golpe su ex marido muere, el padre de sus hijas, las hijas ya han ido al pueblo, y ella decide viajar al pueblo para acompañar a las hijas. Se llama Viaje en el Día, porque ella piensa viajar en el día y al final termina como ahí atrapada de nuevo en el pueblo. Y en la segunda versión, por ejemplo, no sé si hago bien contando esto, no sé si es muy atractivo, pero en la segunda versión es casi como elige tu propia aventura, ¿se acuerdan? Porque en la segunda versión ella se toma la Estrella de la Costa para ir, por la misma situación inicial, para ir al pueblo donde están las hijas, porque murieron los maridos, etc., y no baja en el pueblo, sigue y va a un pueblo que queda mucho más allá, que es el destino final del recorrido de ese micro, y se reencuentra, digamos, con una prima, y vuelve a un lugar de la infancia y recupera toda una historia familiar. Entonces la variación es como más literal, el personaje hizo esto, pero la otra variación hizo lo otro, y a veces es una reescritura donde no aparece el mismo personaje, es un poco más indirecto, sino que en realidad es como una misma situación en que se cuenta vista desde otro lugar. En un momento un personaje está en Rosario Norte, donde hay unas estaciones de trenes abandonadas, y él vive ahí cerca, que camina por el andén abandonado y ve a una mujer esperando el tren, que le resulta familiar. Es ridículo porque nadie espera los trenes ahí porque ya no pasan los trenes, y cuando se acerca y la mira, es Charlotte Rampling, la actriz de la cual él había estado enamorada desde hace mucho tiempo. Y él dice, ¿qué hace Charlotte Rampling en Rosario Norte? Y ella lo mira y le pregunta en español con acento, Charlotte Rampling es inglesa, le pregunta, ¿esto es Bruselas? Y le explica, le muestra que tiene un pasaje a Bruselas-Midi, digamos, y bueno, ha caído en Rosario Norte. Entonces empieza un derrotero por la ciudad llena de gendarmes, de helicópteros, y bueno, ahí se la historia. Y el cuento de la variación, digamos, ya me parece alguien que se reencuentra con alguien de su pasado y demás, y bueno, yo no cuento más la historia, pero hay notas que acercan a los cuentos, o sea que la variación a veces es más literal y a veces quise que fuera más sutil, ese era el sentido del libro, por eso por ahí algunos lectores y alguna crítica que salió por ahí me decían, bueno, finalmente son como unos cuentos novelados, y yo diría estrictamente que son unos cuentos semi-novelados, digamos, quizás. Bueno, eso. Me encanta que las chicas toman nota sobre esto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Qué la llevó a escribir? ¿Cómo? ¿Qué la llevó a escribir? ¿Qué me llevó a escribir? ¿Viste? Esta es una pregunta que parece, es bárbara esa pregunta, pero viste, uno siempre piensa, no sé, yo de chica en el pueblo leía mucho,
En mi casa, tuve la suerte que en mi casa hubiera libros, había una biblioteca popular, ya que estamos en este ámbito, digamos, la importancia de la infraestructura pública, ¿no? Digamos, creo que ya a los 14 había leído toda la biblioteca, había entendido que seguramente menos de la mitad, pero la había leído, y creo que esa gran vocación de lectora en algún momento me llevó a escribir, a necesitar contar algunas historias. Era la que hacía las redacciones, porque se llamaban redacciones en esa época, no producción escrita, era la que hacía las redacciones, digamos, y la que redactaba. Cuando fui al colegio secundario, años después me di cuenta que mis profesores me hacían escribir los discursos, pero no como participo en los chicos, me hacían escribir los discursos. Y después una vez nos fuimos de campamento, por ejemplo, del colegio secundario, estábamos en un año secundario y nos fuimos de campamento a Catamarca, yo al Colegio Nacional en esa época. Nos fuimos de vacaciones a Catamarca, en un tren, al dique Las Periquitas y demás, estábamos todas ahí. Era típico de esos campamentos de nación, que muchos de ustedes habrán ido. Y de golpe mandábamos unas cartas, unas postales a los noviecitos que habían quedado en Sunchales. Yo empecé a escribir mi postal y demás, y de golpe todos se me acercaron y me rodearon, el poder del círculo, y todos me decían, ¿te la podemos copiar? Entonces todos le cambiaron el encabezamiento, porque teníamos novios diferentes, porque éramos chicas de bien, teníamos novios diferentes. Y todos mandaron la misma carta a los novios. Digo, mira, que con esa cosa de mandato masculino no se dieron contados unos a otros, que la novia le escribió una carta, nadie se enteró. Entonces, si nosotros hemos hecho todos lo mismo y todos hemos dicho te quiero, te extraño. Entonces me di cuenta que yo escribía el modelo, me di cuenta que era el poder de escribir, digamos, como en esas películas. Y bueno, siempre hubo una cosa de poder expresarte a través de la escritura. Escribía cosas horribles seguramente, incluso leía diarios y cosas así, y después a los 17 años me fui a Santa Fe a estudiar letras, dictadura, llegué en 79, una cosa espantosa, y dejé de escribir. Porque letras algo que le pasa mucho a la gente que estudia letras, te encontrás ahí con ese mundo académico y cerrado. Y me dediqué a leer, porque como era dictadura, nosotros teníamos que armar grupos de estudios paralelos, porque teníamos una especie de universidad paralela que armaba, porque en literatura argentina no podías ver Cortázar, entonces nos reuníamos aparte para leer Cortázar. Entonces, había mucha energía en sobrevivir y había mucha energía en leer lo que no se podía leer. Y recién muchos años después, cuando recuperé la escritura, lo recuperé ya siendo más grande, yo empecé a escribir ficción más grande, pasado largamente los 30 años. Empecé a publicar a los 30 y pico, cerca de los 40, ahora tengo 63, Hernán no lo dijo, pero tengo 63. Y bueno, la escritura también un poco fue una construcción, como la pertenencia al litoral. Entonces escribir a lo mejor significó cosas diferentes en distintas etapas de la vida. Y hoy escribir es algo que no podría dejar de hacer, digamos. Quizás sea pretencioso del siglo, pero si uno logra tener una pequeña mirada particular sobre el mundo, quizás ese sea un instrumento para registrarlas. No mucho más que eso. Estaban muy bien, se quedaron sentados, parecía que escuchaban. No, les agradezco un montón. Bien. Bueno. Beatriz, ¿pensaste leer un cuento infantil que tenemos acá mucha gente? Un cuento infantil. No traje ningún libro de allá, o me busco. Sí. Traje este, no me acordaba, gracias. Sí. Sí, bueno, sí, daría para una clase, una cosa docente, lo digo un poco medio rápido. Quizás habría que ver cuáles son los consumos culturales de los chicos y sus intereses y... Porque una de las ventajas es que, fíjate la inmediatez, lo que tienen los microrelatos, igual que la poesía, que es una característica de los jóvenes, es lo breve. Que a ellos lo que es extenso por ahí los pierden fácil. Claro. Pero tampoco cómo expresar en algo breve algo realmente profundo, significativo, que los exprese también a ellos. Claro, lo que pasa es que
Es bárbara la pregunta, pero creo que nos tenemos que poner en modo docente y quedarnos hasta las 11. Y tengo el micro del Norte Bis. No, lo que quiero decir simplemente que a lo mejor conociendo un poco cuáles son los consumos culturales de esos chicos y sus intereses, y hasta aunque uno se sienta tan alejado de la música que escuchan, etcétera, etcétera, entender por dónde pasan algunas cuestiones de esa estética que los convoca, aunque esa estética sea tan alejada de la nuestra, y que ahí pueda haber quizás algo que pueda anclar en algún recorrido posterior, para plantear alguna consigna que pueda resultar motivadora en relación con sus intereses, y por ahí no pretender que el otro escriba algo breve y profundo, así de rápido, que no va a ser tan sencillo, sino que aunque sea escriba algo breve que tenga que ver con sus deseos y con su lenguaje no habitual y con su subjetividad, y nos vamos. Bueno, me dicen que lea algo muy rápido porque ya nos vamos. Bueno, leo solamente esto que es el inicio, se llama Criaturas de los Mundos Perdidos, una colección que yo dirigí durante muchos años en Homo Sapiens de Rosario, que se llama La Flor de la Canela y que mezcla elementos históricos con la ficción. El inicio, difícil de explicar. Cuando amanece y el aire y el mar dejan atrás su largo aliento nocturno, o cuando el atardecer asoma su sombra sobre el Atlántico Sur, puede verse la figura de una tortuga gigante en la orilla, la vista clavada en el horizonte. Un insecto pequeño, inquieto, zumbón, revolotea alrededor del cuerpo acorazado de la tortuga, mientras posa su miradita en el límite lejano entre cielo y océano. Hay amistades repentinas que resultan difíciles de explicar, y hay historias escondidas que solo los nuevos idiomas, los nuevos amigos pueden descubrir o recordar. La tortuga marina se jubila y se va a un refugio al sur de jubilados, y una avispa camachuí de la costa santafesina se jubila también, se juntan y ahí se hacen amigos, y hay historias que cada uno se cuenta. Unos cuentan historias sobre el río, otras cuentan historias sobre el mar. Muchas gracias.